no hay ningún problema. Pero hay lugares, por ejemplo, no sé si les recuerdan que les hablaron el monte xerofítico. ¿Alguien tiene alguna idea cuál es el monte xerofítico? Se los voy a escribir en el chat. Xerofítico. ¿No? El monte xerofítico, estamos hablando de las partes desérticas, de los desiertos, ¿sí? Los desiertos, por ejemplo, los que miramos en la televisión, ustedes aquellos desiertos donde no cae nada de agua y si cae un aguacero y ahí pasan meses sin llover, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí de una u otra forma las plantas están tratando de sobrevivir, ¿sí? Y aquí estas plantas evolucionaron, digámoslo así, y formaron no solamente un estrato, sino que formaron varios estratos de epidermis. ¿Por qué razón? Formaron varios estratos y por eso le llaman pluriestratificadas, ¿se recuerdan? Porque estas tienen que evitar esa evapotranspiración excesiva. O sea, tienen que evitar que la poca agua que ella almacena en sus parénquimas, vacuolas, etcétera, sea eliminado o sea perdido a través de los rayos del sol y que tengan que evapotranspirar, etcétera. Entonces, por eso mismo, entonces vamos a encontrar plantas que son uniestratificadas, o sea, solo un estrato, o también pluriestratificadas. Luego se mencionaba en el documento, perdón, en la presentación que estábamos viendo, mencionaban de que, permítanme, solo voy a ver acá, solo estoy revisando la presentación. Se decía de que las plantas, de que las células epidérmicas son tabulares, mencionaba ahí, ¿verdad? La epidermis puede formar células tabulares, dicen, o sea, en forma de tabla. Pero cuando hablo de tabulares o en forma de tabla, no quiere decir de que tenga solamente esta forma. Cuando nos dicen qué forma tiene una tabla, uno se imagina una tabla rectangular, ¿verdad? No, estas células epidermáticas van a tener diferentes formas o estructuras, como les dije, dependiendo de qué tipo, en qué órgano se está adaptando esta, ¿verdad? Pueden ser formas tubulares un poco más largas, formas tubulares más anchas, etcétera. Entonces, esas son las diferentes formas que vamos a encontrar en la epidermis. No específicamente así como siempre las dibujamos, no. Van a tener diferentes formas de tablas, o sea que se van a adaptar a la función que va a realizar cada uno de los órganos que va a estar cubriendo. ¿Estamos ahí? Entonces, ahora sí voy a proyectar esto fue lo último que estábamos viendo, que sería esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y es lo que estoy explicando ahorita, lo que no me dio tiempo a explicar en la clase anterior por el tiempo. Pero entonces, estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, ahorita solo estamos hablando de la epidermis, no estamos hablando de otro tejido más, solo tejido epidérmico. Vamos a continuar, jóvenes. Encima de la epidermis, ustedes se recuerdan que en biología se les habló, encima de la epidermis encontramos una capa acelular, ¿sí? Es una capa de cutícula, ¿sí? Que está formado de un compuesto llamado cutina. Esa capa acelular, por ejemplo, aquí en el esquemita se mira que aquí tenemos células epidermáticas uniestratificadas y arriba, miren, tienen una pequeña capa acelular que es de cutícula, perdón. Esa cutícula, como se recuerdan que en biología se les dijo, es un proceso evolutivo que digamos, organismos formaron para poder evitar que se deshidrataran cuando salieran a la superficie del suelo. O cuando salieran, digamos, al suelo como tal, ¿verdad? Entonces, esa cutícula lo que evita es, juntamente con la epidermis, evitar que la planta, estamos hablando específicamente de la planta, que la planta se deshidrate. Sí, que la planta se deshidrate es una de las funciones principales. Y otra función que tiene esta cutícula, se recuerdan de que esta va a evitar
de que entren algunos patógenos al organismo, por ejemplo, un insecto, una bacteria, un hongo, un virus, etcétera. De una u otra forma, esa cutícula es como una capa protectora que va a evitar eso, ¿verdad? Así también, dependiendo de las especies de plantas con las que se esté viendo, va a ser la capa más ancha o más angosta. Hay una hoja, no sé si ustedes la han escuchado, que le dicen hoja de cuero. Hay una hoja que le llaman hoja de cuero. Regularmente se ve en plantas que emanan sustancias lechosas. No me recuerdo un nombre específico ahorita de la planta, pero esa hoja de cuero tiene bastante, la capa de cutícula es bien grande. Esa hoja de cuero ustedes la miran, hasta brilla la hoja de cuero. Brilla en el sol como que si le hubieran aplicado algo de cera o qué sé yo, no sé, o o aceite, así con una brocha, brilla la hoja, ¿verdad? Entonces, esas hojas tienen bastante cutícula. Y hay plantas que tienen la cutícula un poco más reducida, ¿verdad? Pero la función principal, como ya les dije, es la de evitar la evapotranspiración, la pérdida del agua y evitar que entren algunos patógenos a la planta o al organismo como tal, ¿verdad? Todo esto estamos hablando de epidermis, recuérdense, epidermis. Siguiente. Asociado a la epidermis, les estaba hablando de que existen unas células que van a tener una función meristemática, el epidermis, y le vamos a llamar meristemoides. Sí, y ya le pregunté a un compañero ahí, ya me respondió, va a crecer, ¿verdad? Va a desarrollar algo ahí. Entonces, en la epidermis, en el dibujito que les hice, vieron que les coloqué unos puntitos, ¿verdad? Hagan de cuenta que esos puntitos son los meristemoides. Si quieren señalarlo ahí en el dibujito que hicimos al inicio. Esos puntitos que yo remarqué, hagan de cuenta que son los meristemoides. Esos meristemoides van a dar origen, recuérdense que es tejido que está creciendo, van a dar origen a unas estructuras bien importantes. En la clase anterior me decía un estudiante, en la sección anterior me preguntaba, mire, pero fíjese que entonces los pelos, por ejemplo, en un tomate, esos pelos que miramos en el tallo, en el tomate, también son pelos absorbentes, me dice. No, esos pelos que estamos viendo ahorita o que vamos a explicar ahorita, tienen diferente función. Número 1, el nombre es pelos o tricomas con sustancias irritantes o tóxicas. Eso es lo primero que va a formar digamos, dependiendo de la especie que sea. Por ejemplo, ¿quién ha tocado una hoja de chichicaste o una planta de chichicaste? Pregunta. ¿Alguno no? ¿Alguno? Yo. ¿Alguno la tocó? Yo. Ah, ¿qué le pasó, Billy? Pues me empezó a arder las manos. Se pone rojo. Sí, cabal. Rojo y empezó a arder las manos. Ahí estamos, sí. Esos pelos o tricomas, como dice un compañero ahí, creo que cayó encima de una planta, creo que está diciendo ahí, ¿verdad? Pero bueno, esos pelos o tricomas, como ustedes leen ahí, tienen sustancias similares cuando una hormiga, esas rojas, ¿verdad? Esas hormigas de fuego, creo que le dicen, ¿verdad? Nos pican. Es una sustancia y esa sustancia se llama ácido fórmico, ¿sí? Entonces, estos pelos o tricomas que son irritantes van a tener sustancias tóxicas, como por ejemplo el ácido fórmico. Si lo quisiéramos ver, más o menos tienen esta forma los pelos o tricomas, miren jóvenes, en un microscopio bien se pueden determinar estas estructuras, ¿sí? Y tienen diferentes nombres y todas estas cuestiones. Aquí solo estamos señalando de que encima o en la epidermis van a existir este tipo de, sí, ácido fórmico, así como escribió ahí Johnny Cocón, ácido fórmico, ¿sí? Que Es que provoca la irritación. Lo que provoca la irritación, como cuando una hormiga nos pica, es el mismo ácido, ¿sí? Entonces, esto pues es básicamente para defensa, la planta lo utiliza como defensa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, alguien que de pronto ya tocó una hoja de chichicaste, ya nunca más la va a volver a tocar, ¿verdad? Porque dice, bueno, esa me va a irritar la piel. Entonces, es como una defensa, ¿sí? Y obviamente, como preguntaba alguien ahí, dependiendo de la especie, las especies tuvieron que adaptarse a todo el medio donde se ubican, ¿verdad? Y estas plantas, pues, desarrollaron este tipo de pelos o tricomas
Ojo, son pelos aéreos, no lo vayan a confundir con los pelos absorbentes. Estos son pelos aéreos que están básicamente en la plúmula, o sea, todo arriba en la parte aérea, ¿verdad? Aquí tenemos otra forma de pelos o tricomas, miren jóvenes. Y en el microscopio electrónico se miraría más o menos de esta forma. Sí, aquí tenemos abajo los meristemoides y que dieron origen a este pelo o tricoma. Todo esto es la epidermis, ¿verdad? La epidermis. Y acá abajo pues hay algún tipo de meristemoide que dio origen a este pelo o tricoma. No quiere decir de que toda la cutícula, perdón, toda la epidermis lo va a tener, no. En algunas partes como defensa, como les dije, ¿verdad? Número 1. Pelos, número 2. Pelos o tricomas glandulares, ¿sí? También se van a desarrollar unas especies de pelos o tricomas glandulares que van a estar almacenando aceites, ¿sí? Aceites volátiles mencionan, y por ejemplo el tomate, lo que preguntaba el compañero en la otra clase. ¿Ustedes han agarrado o han tocado un tallo de tomate? Alguno, no sé, tal vez alguno ha tenido la experiencia. Sí. Vea que un olor característico del tomate así agradable y cuando se seca se pone como una especie así como amarillento, blancuzco, ¿verdad? Donde tocaron. Eso es un pelo o tricoma glandular. O sea que va a estar almacenando aceites. Eso no nos van a provocar irritación. Por ejemplo, el pericón, la flor de muerto, la ruda. No sé si han sentido el olor de la ruda. Estas tienen estos pelos o tricomas glandulares y más o menos se van a ver de esta forma, miren. Esto que miramos acá son las glándulas donde los pelos están almacenando, donde los pelos están almacenando prácticamente estas glándulas, ¿verdad? Ya, por ejemplo, lo que pregunta la compañera allá en el chat, el cedro, por ejemplo, estas plantas aromáticas pues tienen otras estructuras, tanto en las flores, le llaman nectarios, que dan ese olor característico de las plantas también, ¿verdad? Principalmente a las flores, ¿verdad? ¿Sí? Ya son otras estructuras que cuando miremos la flor vamos a hablar de estas, ¿verdad? ¿Estamos? Primero, es decir, que esos, los pelos o tricomas con glándulas son aromas, ¿verdad? O son son aromas e incluso las personas que venden, por ejemplo, esas esencias, no sé si han visto en los supermercados, unos aceites así, venden por onzas, creo, que es un poquito caro. Entonces, es gracias a estos, algunas, ¿verdad? Algunos, gracias a estos glándulas que se encuentran allí, ¿verdad? Entonces, esto no nos causa, bueno, solamente que a alguien no le agrade el olor, por ejemplo, de la ruda, ¿verdad? Tal vez sí le va a molestar el olor, ¿verdad? Pero son aceites que no nos va a provocar ningún tipo de problemas, ¿verdad? Otra estructura que se va a formar gracias a los meristemoides son los estomas, ¿sí? Son los estomas. Mirna Alejandra. Ingeniero. Sí, Mirna, una pregunta. ¿Se recuerda cuál es la función principal de los estomas? Aquí miramos un estoma. Se abren y se cierran. ¿Y por qué hacen eso? Ah. Ajá. Se me olvidó. Participa en la fotosíntesis y en Intercambio la de materiales. respiración de las... Ahí estamos, ¿verdad? Como dicen los compañeros, Mirna, como usted dijo, ¿verdad? Estas células que se llaman células oclusivas, ¿se recuerdan? Esta es una célula oclusiva, otra célula oclusiva. Se abren, se expanden o se contraen, como dice la compañera, para poder intercambiar gases, como dijeron por ahí un compañero, ¿verdad? Para el intercambio de gases, ¿sí? CO2, oxígeno, agua en forma de gas, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos estomas van a ser origen de los meristemoides. ¿Estamos? Hay otras estructuras que vamos a ver ahorita que posiblemente el origen sean también los meristemoides. Y me va a apoyar ahí Cintia Cordón. Cintia. Sí, ingeniero. Cintia, entonces, mire, pues, lo siguiente que vamos a ver es esto, miren. Dice que, solo voy a ver qué dice aquí en el chat, ahí está. Intercambio de gases, como decía Cocón, gracias Cocón. También observamos en algunas plantas el desarrollo superficial de espinas, aguijones o acules, dice.
De estas tres estructuras, díganme, ahorita se las voy a colocar. ¿Quién de estas tres cree usted que tiene espinas? ¿Un cactus, un rosal o esta planta que lo conocemos con el nombre de ceiba, verdad? ¿Cuál de estos tres cree usted que tiene espinas? ¿Y cuál tiene aculeos? Creo que espinas el rosal. Espinas el rosal es de la compañera. Entonces los demás tienen aculeos, ¿verdad? O aguijones. Surián del Carmen. Gracias, Cintia, gracias. Surián del Carmen. Sí, ingeniero. Una pregunta, la misma pregunta que su compañera. ¿Quién cree usted que tiene espinas? ¿Cactus o está de acuerdo con ella que es el rosal o la ceiba? El rosal. El rosal también dice la compañera, ¿verdad? Ahora lo dejo a la general. ¿Alguien más quiere opinar ahí, jóvenes? ¿Quiénes tienen espinas? Yo creo que lo único que tiene espinas es el cactus. Los demás tienen aguijones. Aguijones, Los cactus son hojas modificadas. ¿Por qué será? Ah, perdón. Edwin, sí, Edwin. Las espinas del cactus, con lo que respecta, dijo el ingeniero alemán, son hojas modificadas para no transpirar tanto en el desierto y perder mucha agua. Ahí estamos. Como dicen los compañeros acá, las espinas, a las dos compañeras, las espinas las vamos a encontrar en el cactus. Ahí miren. El cactus, como dice Edwin, evolutivamente este tipo de plantas que se encuentran en el monte xerofítico, les dije, ¿verdad? O sea, las desérticas, tuvieron que modificar sus hojas evolutivamente y convertirlas en espinas, principalmente para evitar la evapotranspiración excesiva. También es como una estructura de protección, ¿verdad? Pero principalmente para eso, evitar perder el agua, la poca agua que ganan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora ya sabemos que el cactus, por ejemplo, tienen espinas. Esto que miramos acá se llaman aculeos o aguijones. ¿Sí? Igual a estos, aculeos o aguijones. Ahora una pregunta. Bueno, ahí ya estamos. Ya sabemos de que el cactus tiene espinas. Aculeos o aguijones vamos a encontrarlos en el rosal o en este tipo de plantas, por ejemplo, una ceiba, ¿verdad? Chonay, Alan. Chonay, ¿se encuentra ahí? Sí. ¿Cuál es la diferencia ahora estructuralmente o internamente, digámoslo así? Porque estructuralmente bien puede decir, mira cómo se mira la espina así pura aguja, mientras que mira cómo se mira la culebra. Pero internamente, ¿cuál cree que es la diferencia entre una espina y un acúleo o aguijón? Que la espina es corta y el aguijón no. Ya, se lo voy a poner con la siguiente, para que me respondan. ¿Qué pasa si usted arranca esto que miramos acá, que ya sabemos que se llama aculeo? ¿Qué le pasa a la planta? ¿Será que la planta le empieza a salir algo, algún líquido? Por ejemplo, una rosa. Cuando usted le quita ahora sabemos que se llama aculeo. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, no sé qué pasó, pero creo que es mi internet que me está afectando y no lo puedo escuchar bien. Ah, no, la pregunta le estaba diciendo, ¿qué pasa si yo agarro este aculeo y se lo quito a este tallo del rosal? ¿Será que va a empezar a salir algo de ahí, un líquido o algo? Pregunta. No sé si ha hecho alguna vez eso. Bien, y creo que no. Bueno, no me he fijado, simplemente las he quitado, pero... Ya. No. Si quitáramos una espinita de un cactus, ¿será que empieza a salir agua de ahí ustedes? ¿Qué piensan? No. No dicen por ahí. Yo digo que sí sale agua. En el rosal, al momento de sacarle una espina, como que le saliera un poco de savia y luego con el tiempo se pone negrito ahí. Ahí estamos. Rodrigo mencionó algo ahí. Estamos ahí con otro compañero. Sí. Bueno, miren pues, si quitamos una espinita o una espina de un cactus, por ejemplo, sí va a salir líquido. Va a salir bastante líquido. Pero si lo quitamos de un rosal, no sale nada. Lo que se va a ver es una pequeña herida nada más. Es una herida. ¿Sí? ¿Por qué razón creen ustedes? Por esto mismo que estamos viendo acá. Miren este esquemita. En este esquema, las líneas que se miran de color rojo representan al sistema vascular de la planta. El sistema vascular
los haces vasculares. ¿Se recuerdan cuáles son los haces vasculares? Que están formados por xilema y floema, ¿se recuerdan, verdad? ¿Sí? En una espina hay sistema vascular, miren, por eso se mira el esquemita acá, miren, se mira esto, y si arrancamos esa espinita en el esquemita que estamos viendo acá, se va a cortar ese sistema vascular, es como que fueran las venas, ¿saben de cuenta ustedes? Y empieza a salir líquido, pero en los aguijones o aculios no hay sistema vascular, miren, no hay, por eso es de que cuando arrancamos un aculio o un aguijón, lo único que va a quedar es una pequeña herida, tal vez como dice el compañero ahí, sale algún tipo de, no sé, por la lesión, algo, pero no como por ejemplo en el cactus. Ahí va a salir bastante líquido. ¿Por qué? Porque las espinas tienen una conexión vascular todavía, ¿verdad? Como ustedes miran acá, miren. ¿Sí? Recorre ahí algún tipo de sustancia. Recuérdense, xilema y floema, ¿verdad? ¿Estamos? Esa es la diferencia entre una espina y un aculio o aguijón. No sé si tienen alguna duda. Bueno, Ingeniero, siguiente. Sí, sí, pero dígame. las espinas también tienen estomas, ¿no? Las espinas, algunas, como le digo, dependiendo de las especies, también van a tener estómago, porque recuerden que son hojas modificadas. El hecho de que se convirtió en una espina no quiere decir de que perdió toda su estructura. Tienen algunas características, ¿verdad? Digo, eran los aculios o aguijones, tienen estomas también, ¿no? Ah, no, esto ya no. Esto, si Ese se dan no. cuenta, es estructura que solamente le va a servir de protección. Solamente le va a servir de protección. El aculio o el aguijón puede ser tal vez la única diferencia, como pregunta ahí la compañera, es por el tamaño. Sí, el aculio puede ser más grande que el aguijón. Es únicamente, pero al final tienen la misma función que es únicamente de protección porque ya perdieron ese sistema vascular, ¿verdad? Luego dice acá, en la transición de tejido epidérmico herbáceo a leñoso, ¿sí? En la transición de tejido epidérmico a leñoso, pero solo estoy viendo la pregunta de Allen por ahí, ¿sabes? Dice, en el caso de la Pascua sería como un cactus. No entiendo la pregunta, ¿cómo así como un cactus? ¿Con respecto a qué? En el caso de la Pascua sería como un cactus. Me Pero no imagino entiendo porque sale leche. Ah, No, no. ¿se refiere? La Pascua emana una sustancia lechosa porque ella pertenece a una familia que se llama Euphorbiaceae. Todas las plantas de la familia Euphorbiaceae tienen la característica de emanar una savia lechosa, ¿sí? Una savia lechosa. Pero no es que sea como el cactus, no. Con el cactus solo estamos hablando de las espinas y todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. El higo es de la familia Orvácea, como escribe usted de esa familia. El higo. Pero miren, lo que pasa es que como no es taxonomía, pero si quieren saberlo es Euphorbiaceae, así como se escucha. EU-PHO, EU, por eso se dice for, pero el for se escribe PH. Euphorbiaceae, ¿sí? Euphorbiaceae, ¿sí? Todas estas plantas que son euforbiáceas tienen una savia lechosa. Por ejemplo, el palo de hule que les mostré el otro día en una presentación es euforbiácea. Por ejemplo, la pascua que menciona ahí la compañera es euforbiácea. Todas las que tienen esa característica de emanar una savia lechosa pues, se ubican en este grupo de plantas, ¿verdad? Bueno, en la transición de tejido epidérmico, o sea, tejido epidérmico herbáceo a leñoso, le va a ocurrir algo a los estomas, ¿sí? Los estomas, cuando el tallo es herbáceo, los estomas son así como los vimos en la presentación anterior, con sus glándulas, jóvenes, con sus células oclusivas y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando el tallo del árbol se está convirtiendo en tallo leñoso, los estomas se convierten, ya no se llaman estomas, sino que van a tener el nombre de lenticelas, ¿sí? Lenticelas. Estas lenticelas van a continuar el intercambio gaseoso, solo que va a ser en una menor tasa de intercambio, ¿sí? No como el estoma. Aquí miramos un ejemplo, miren. Esto antes era un estoma, ¿sí? Con sus células oclusivas y todo lo que ustedes conocen. Cuando el tallo empezó a tornarse
de una manera ya leñosa, crecimiento secundario, ¿se recuerdan? El estoma ya empezó a tomar esta forma y se va a llamar lenticela. Lo que vamos a ver o cómo se va a ver en la planta es más o menos así, miren jóvenes. Estas como heriditas que ustedes miran acá, heridas, como que fueran heridas, ¿sí? Esto que ustedes miran acá son las lenticelas. Antes era un estoma cuando el tallo era herbáceo, pero como el tallo creció, sí, en diámetro, crecimiento leñoso, esas lenticelas, perdón, esos estomas se convirtieron en esta estructura llamada lenticela, ¿sí? Van a cumplir la misma función, intercambio de gases, como ustedes me lo dijeron el otro día, o hace ratito, perdón. Y ahí estamos, ¿verdad? Esto estamos hablando de tejido epidérmico, ¿verdad? Ese tejido epidérmico, cuando ya el tallo ya es leñoso, ya se convierte en peridermis, les dije el otro día, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? Las lentícelas luego se cierran, ¿no? ¿Perdón? Las lentícelas se cierran después. Las lenticelas se quedan así como están, miren, eso ya no tienen las células oclusivas, por eso les dije, ya perdieron sus células oclusivas. Ya la única forma que van a tener va a ser esta que ustedes miran acá, y aquí va a haber intercambio de gases, solo que se va a ver de esta forma, ¿verdad? Por eso el intercambio va a ser una tasa menor, ¿verdad? Porque como hay tejido leñoso ahí y todo eso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, miren, apareció el felógeno acá, ¿verdad? Se recuerdan que el felógeno es un tejido que da crecimiento secundario. Aquí tenemos el suber, miren, o el corcho, ¿se recuerdan? El suber o corcho. Y esta epidermis que después se va a convertir en peridermis, esta epidermis que miramos acá que se va a convertir en peridermis, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí miramos alguna capa cerosa que ya dijimos que es la cutícula, ¿verdad? Que la va a tener. Solo que lo que estamos viendo acá es esto, ¿verdad? Esto ya es una lenticela que se miraría más o menos así de esta forma, ¿verdad? Y si por un dado caso le quitan la corteza al árbol, ¿lo afecta o no? Al quitarle las lenticelas. El árbol empieza a producir nueva corteza. Y como se recuerdan de que el árbol tiene hojas, ¿verdad? Y la hoja tiene la misma función. Las hojas tienen su función de intercambio de gases, ¿sí? Los estomas que se encuentran en las hojas. Ojo, esas lenticelas se van a formar solo en el tallo, ¿sí? En el tallo o ramas que se convierten en estructura leñosa. En las hojas no, ¿verdad? Las hojas siempre van a tener sus estomas así como los que siempre hemos visto, ¿verdad? O han visto. Hasta aquí terminaríamos el tejido epidérmico y empezaríamos con el tejido parenquimático, ¿sí? El tejido parenquimático. ¿Estamos ahí, jóvenes? El tejido parenquimático. Fíjense que yo el día de hoy con ustedes voy a terminar un poquito más antes porque con la sección A voy un poquito atrasado, entonces yo no me quiero adelantar con una sección y que se quede la otra. Entonces, posiblemente solo una cuestión más en el Zoom. Y yo les voy a avisar de todas maneras. Estamos ahí. Tejido parenquimático. El tejido parenquimático, como ustedes saben, es un tejido muy abundante en la planta, ¿sí? El tejido parenquimático, como ustedes leen ahí en el párrafo, están básicamente, pues son las células parenquimáticas las que forman este tejido parenquimático. La característica de estas células parenquimáticas es de que las paredes son delgadas, ¿sí? Las paredes celulares son delgadas. Tienen abundante protoplasma. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido parenquimático es un tejido vivo, ¿sí? Tiene abundante protoplasma y las paredes son delgadas. ¿Qué quiere decir eso con las paredes delgadas? Quiere decir de que todavía hay comunicación entre célula y célula parenquimáticas. O sea que todavía hay plasmodesmos, ¿sí? Que van a comunicar una célula con otra célula. O sea que va a haber intercambio de material citoplasmático. ¿Estamos con eso, jóvenes? Ojo, recuérdense, las células parenquimáticas son células que tienen pared celular delgada. Juan Franco, ¿qué es protoplasma, Juan Franco? ¿En serio me estás haciendo esa pregunta? Es que yo confundo el citoplasma y todas esas cosas. Ya, citoplasma más nucleoplasma, ¿qué forma, jóvenes? Protoplasma. Protoplasma, ahí está Juan Franco. Citoplasma gracias. más nucleoplasma es el protoplasma. ¿Y qué es el citoplasma?
son todos los organelos y su plasma, como dice, ¿verdad? O sea, su material viscoso y todos los organelos. Y el nucleoplasma es el núcleo con toda la parte acuosa que tiene también el núcleo, ¿verdad? Esos dos forman lo que es el protoplasma. Entonces, esas células parenquimáticas tienen protoplasma, ¿verdad? O sea que tienen núcleo, tienen todo. Y todavía tienen comunicación con la otra célula que está a la par, o la vecina, ¿verdad? Sí, porque las células, las paredes de las paredes celulares todavía tienen paredes pequeñas o paredes delgadas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Luego dice, el parénquima es llamado fundamental porque es abundante o preponderante en la mayoría de la planta, de los órganos vegetales, como dice acá, ¿verdad? O sea que el parénquima va a estar en abundancia en la mayoría de las plantas. ¿Sí? Ese parénquima, bueno, terminen de copiar ahí porque ustedes lo que están copiando. Ese parénquima o el parénquima, dependiendo de la función que realice, va a tener nombres específicos, ¿sí? Vuelvo a repetir, ese parénquima, dependiendo de la función que realice, va a tener nombres específicos. Y esa función va a depender de la especie de planta en la que se esté viendo, ¿verdad? Voy a volver a repetir esa parte. Ese parénquima va a tener, las células parenquimáticas van a tener diferentes funciones, ¿sí? Esas funciones van a depender de la especie de planta que se esté viendo. Ahorita les voy a poner varios ejemplos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de parénquima, aquí encontramos, miren, un tallo de magnoliópsida o de liliópsida. ¿Qué creen ustedes? ¿Este es tallo de magnoliópsida o liliópsida? Es liliópsida. ¿Seguro? Es magnoliópsida. Es magnoliópsida porque está ordenado así circularmente. Ahí está. Miren los haces vasculares que están bien ordenaditos. Miren, aquí están los haces vasculares, miren, jóvenes. Entonces, es una magnoliópsida, están bien ordenados. Si fuera liliópsida, estuvieran todos regados aquí, ¿verdad? Entonces, aquí miramos un tallo de magnoliópsida y lo que estamos viendo con lo que se mira así como verde azulado, ese verde que se mira así, todo esto, es parénquima, ¿sí? Por eso es de que le llaman tejido fundamental o preponderante porque abunda en toda la planta, miren. Si hicieran un zoom a las células del parénquima, se mirarían más o menos de esta forma, miren, jóvenes. Y a esto les llaman, las clasificaron como células isodiamétricas. Como ustedes miran acá, células isodiamétricas tienen esta forma como que fuera un panal de abejas, ¿verdad? Ustedes, la pared todavía no está lignificada. La lignina es una sustancia que le va a dar dureza a la célula. Le da dureza a la célula. Por ejemplo, la pared secundaria ya presenta lignina, ¿sí? Una cierta cantidad de lignina porque ya le da dureza a la planta, ¿verdad? Ustedes, esta que ustedes miran acá, si ustedes miran, se mira bien delgadita acá esto, ¿verdad? El contorno, y esta es una pared celular. Por eso es de que dice que las paredes del parénquima son delgadas, las paredes celulares. Por eso es de que esta célula todavía se puede comunicar con esta o con esta, y esta con esta, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Dice que tiene un protoplasma parietal. El protoplasma parietal se refiere a que el protoplasma regularmente se ubica cerca de las... Imagen de la cebolla lo tapa. Ah, perdón. Espacios intercelulares, dicen, son espacios intercelulares, ya sean, estos, si ustedes lo miran acá, son lagunas, ¿verdad? Sí. Aquí estarían los meatos, ¿verdad? Donde se comunican las células con otras. Bueno. Este parénquima acuífero es un parénquima, como de reserva también, es un parénquima de reserva, ¿sí? Solo que lleva el nombre de parénquima acuífero. ¿Qué creen que almacena ese parénquima? Agua. Agua, ¿verdad? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Ustedes, ese parénquima va a almacenar agua, ¿sí? Este parénquima, en sus células parenquimáticas va a almacenar agua. Por ejemplo,
Aquí tenemos un ejemplo, miren, esto que se mira como de color rosa, son células parenquimáticas que están almacenando agua. Por ejemplo, en este tipo de plantas, ¿sí? En los cactus, en las plantas suculentas, como miran ustedes ahí este calancho. Estas están de moda, yo he visto que en muchos lugares, e incluso en esta colonia donde yo vivo, hay un pequeño jardín donde tienen bastantes calanchos, bastantes plantas suculentas, como ustedes miran acá, ¿verdad? Estas plantas, o los cactus, como ustedes miran acá, almacenan bastante agua, ¿sí? Principalmente las plantas que se encuentran en el desierto, es lo que siempre les digo. Porque imagínense, este calancho o esta planta que miran en maceta, regularmente lo están regando, ¿verdad? Y siempre va a tener agua el calancho y siempre va a estar almacenando agua, perdiendo agua y almacenando agua. Si ustedes agarran una hoja de una planta suculenta y la quiebran, va a salir bastante agua, ¿verdad ustedes? Porque es ese parénquima que se está, ese material que se está almacenando en este tipo de parénquima, que le llaman parénquima acuífero, ¿sí? El parénquima acuífero. Las reservas, como dice acá, son predominantemente acuosas, o es bien desarrollado en plantas suculentas, como estoy explicando acá. Ahora, este calancho que ustedes miran acá, tiene bastante, si partimos esta hoja en dos, va a salir bastante líquido por sus células parenquimáticas que están almacenando agua. ¿Estamos jóvenes? Es como esas plantas que se encuentran a la orilla de los ríos llenos de agua. Sí, todas estas que están, a pesar de que alguien dirá, ¿verdad? Pero mira, esta no tiene necesidad de estar almacenando agua porque está a la orilla de un río, ¿verdad? Pero tienen células parenquimáticas que les sirven de reserva, en este caso agua, ¿verdad? Pero no la vayan a confundir con las siguientes. Parénquima acuífero. Aerénquima o parénquima aerífero. ¿Qué creen que hay en estas células parenquimáticas ustedes? Gases. Aire. Sí, principalmente aire, ¿verdad? Ustedes sí. Aquí tenemos un parénquima aerífero, miren. Son estas como estructuras que ustedes miran acá, ¿sí? Son como cavidades, dice acá, ¿verdad? Por ejemplo, estas plantas, miren, esta ninfa brasileña que ustedes miran acá, miren, jóvenes, logran soportar hasta el peso de una persona. Ustedes se suben acá y logran soportar el peso de una persona. Lo que hay en estas células de este tipo de plantas es aire prácticamente, es aire. O sea que esas células son vivas, ojo, recuerden, el parénquima es tejido vivo, pero lo que está almacenando, lo que hay dentro de estas cavidades es aire. Y es lo que dice acá, forma grandes espacios intercelulares, lo que favorece la circulación del aire. ¿Sí? Esto va a favorecer la circulación del aire. No sé si conocen la Erichorna crassipes, que es esta, miren. Sí la conocen algunos. Por ejemplo, en el lago de Amatitlán hay bastantes de esas, ustedes, en lagunas y todo eso. Es como una maleza prácticamente, ¿verdad? ¿Sí? Esta Erichorna crassipes o ninfa de agua, como la conocen acá, les voy a dibujar acá algo. Voy a agarrar esta hojita. Esta es una hoja, miren, esta es una hoja. Todo lo que voy a encerrar en el círculo o en esta estructura de color rojo, todo esto es una hoja, ¿sí? Todo eso es una hoja. Esta es la lámina de la hoja, miren. ¿Sí? Esta es la lámina de la hoja. Y esto que ustedes miran acá, se los voy a marcar con una X. Esto que estoy marcando con una X, miren, esto es el peciolo de la hoja. Por ejemplo, ustedes cortan una hojita de una naranja, van a ver la lámina y van a ver un palito que les va a sobresalir, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el peciolo. En el caso de la Erichorna crassipes, el peciolo es esta estructura que ustedes miran acá como globulosa, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es donde se encuentra ese parénquima aerífero en este tipo de plantas, ¿sí? Aquí en
aquí en el peciolo de la hoja que ustedes miran acá, miren jóvenes, es donde se encuentra. Si ustedes parten este peciolo en dos, van a encontrar cavidades como se miran acá, miren, que no va a tener nada. Tenía aire antes de ser abierta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca que estas plantas floten sobre la superficie del agua, ¿verdad? ¿Estamos jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias, jóvenes. Parénquima aerífero o aerénquima, ¿verdad? ¿Sí? Son células, siempre dije que son células, dije, son células que van a tener cavidades dentro de ellas, ¿verdad? Son cavidades que van a haber, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que el parénquima son células que tienen paredes delgadas, ¿sí? Y van a tener cavidades donde va a estar almacenando aire, en este caso. En el caso anterior era agua, ¿sí? En este caso va a ser aire en lugar del agua, ¿verdad? ¿Sí? Por eso les decía, va a tener un nombre específico dependiendo de la especie de planta en la que se esté viendo, ¿verdad? Miren, esta es una erichona. Parénquima conductor. Parénquima conductor, perdón, parénquima conductor. En el parénquima conductor, las células del parénquima son alargadas y conducen productos absorbidos y productos que son sintetizados en corta distancia, ¿sí? Por ejemplo, alguien me puede decir, mira, entonces ese parénquima conductor estamos hablando de los haces vasculares. No, es un tipo de parénquima que va a tener una función conductora, como dice ahí, solo que en cortas distancias. Es la única explicación que mencionan ahí del parénquima conductor, como repito. Son células parenquimáticas que van a estar transportando algún tipo de sustancia, ya sea orgánica o inorgánica, como dice ahí, a corta distancia, nada más. Y para terminar el día de hoy, ustedes, para no, como les digo, para no adelantarme con la otra sección, el parénquima secretor. ¿Sí? El parénquima secretor. El parénquima secretor, como ustedes miran acá, es la que está básicamente secretando algún tipo de compuesto. Ahí miren, tenemos esa savia lechosa que hablamos el otro día. ¿Dónde está almacenada esa savia lechosa? En los tubos laticíferos. ¿Y esos que son? Es parénquima, ¿verdad? Es tejido parenquimático. ¿Sí? Esta savia lechosa es tejido parenquimático. O esta resina que dijimos el otro día, ¿sí? Es parénquima que está secretando esto que estamos viendo acá, que es la resina, ¿verdad? Entonces, ese tipo de parénquima que está secretando algún tipo de compuestos, ¿verdad? Recuérdense, que no se les olvide. Yo sé que surgen dudas, ¿verdad? Pero ojo, por eso lo expliqué al inicio. El parénquima es tejido vivo, tejido que tiene protoplasma, dijimos, ¿verdad? Que tiene paredes delgadas y que se comunican una célula parenquimática con otra célula parenquimática, ¿sí? Quiere decir de que ese parénquima conductor es tejido vivo del que estamos hablando, ¿verdad? No es, como por eso les dije, no se vayan a confundir con los haces vasculares y que me digan, entonces es un elemento de los vasos. No, es una célula viva que tiene una función de transporte a corta distancia, ¿sí? Cuando ustedes escuchen la palabra parénquima, que no se les vaya a la mente, digan, es tejido vivo, paredes delgadas, tiene protoplasma y ahí está.
porque vamos a ir viendo cómo está la transición en el tejido que viene después y en el que viene de último, ¿verdad? ¿Sí? Van a ir viendo cómo las células se van engrosando, las células de la pared celular. Entonces, este parénquima secretor, como les digo, son los que van a secretar algún tipo de compuesto. Como ustedes miran acá, látex, resina, aceites, etc. Entonces, jóvenes, el día de hoy pues nos quedamos por acá. Ustedes, les voy a dar unos minutos de receso para que se estiren ahí. Voy a terminar ahorita la clase y les voy a enviar por el chat el documento que les dije, el documento de la primera unidad, lo que va a entrar en el parcial. Recuérdense, lo que vimos hasta las diapositivas que yo les envié, ¿se recuerdan? Yo creo que dice las diapositivas, hasta aquí primer parcial, creo que dice, si no estoy mal, para que no se confundan. De ahí para atrás ven el primer parcial, más el documento que les voy a enviar ahorita, que son como, al final, haciendo un total como 15 hojitas nada más, ¿sí? De lo que ya explicamos acá. Cualquier duda que tengan, cuando lean el documento, háganme favor de escribirme. Miren, fíjense que en la página tal dice esto, ¿a qué se refiere? De pronto, si no lo dije aquí en la clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si me hacen favor, entonces quedamos así, jóvenes. Nos miramos, ojo, recuérdense, el día de mañana van a tener 1h30 libre, que es de 8:30, perdón, que es de 6:30 a 8 de la mañana. Traten de aprovechar esa 1h30. Hagan de cuenta que vamos a estar en clases y aprovechen a hacer alguna tarea o qué sé yo. No vayan a seguir de corrido durmiendo, ¿sí? Traten de aprovechar. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque después, más adelante, se van a dar cuenta que el tiempo se les va a hacer un poquito corto. Y como dice el dicho, ¿verdad? Ustedes, tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, jóvenes. Nos miramos entonces el día lunes a la hora que tenemos planificado. Pasen feliz día, jóvenes. Cuídense. El lunes no hay clases. ¿El lunes qué día es, güey? 28. 28. 28, sí. Ah, es el día El lunes no hay clases. de lo del ejército, algo así, ¿no? Algo así. Ah, no hay clases. Entonces el día jueves, hasta entre una semana. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Entonces, de todas maneras voy a ver bien eso. Vamos, jóvenes. Feliz día, cuídense. De acuerdo, gracias. Bueno. Buen día, Feliz día, jóvenes. Feliz día. Record